Un segundo. Ahora, antes de comenzar, me gustaría hacer una breve introducción acerca de nuestra organización. La Asociación Internacional del Cobre, bajo el concepto de Copper Alliance, está activa en casi 60 países y representa a la mayoría de los productores del cobre. Conduce programas en colaboración con empresas, cámaras, asociaciones, gobiernos e instituciones educativas, entre otros, que benefician además de los participantes y usuarios de productos de cobre a la industria mundial de este metal. Entre las actividades relevantes está la diseminación de información oportuna, basada en evidencia y datos medidos para los tomadores de decisiones del sector productivo, de manufactura y en general de infraestructura, donde el uso estratégico de la energía como recursos es de vital importancia financiera en los costos y el retorno de la inversión. Confiamos en que este webinar les resulte interesante y productivo. A continuación, les voy a presentar al doctor Iván Galileo Martínez Cienfuegos, quien, como se informó en la invitación, será nuestro ponente el día de hoy. El doctor Martínez actualmente se desempeña como profesor investigador en el área de sistemas energéticos sustentables y como coordinador de docencia de la licenciatura de Ingeniería en Sistemas Energéticos Sustentables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es egresado de la Facultad de Química de la UNAM como ingeniero químico y obtuvo la maestría en Ingeniería Energética en la División de Estudios de Posgrado en Ingeniería, desarrollando su trabajo de tesis en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Es doctor en Ingeniería Energética por la División de Estudios de Posgrado de Ingeniería e el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con estancia de investigación en la Plataforma Solar de Almería, CIEMAT, España. Doctor, muchas gracias por su participación. Le cedo en este momento la pantalla. Sí, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Adriana, por la presentación. El motivo de esta presentación es la generación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica, donde lo que pretendemos es plantear un entorno del sistema energético general para luego establecer la evaluación del recurso solar y cómo éste puede ser empleado en la tecnología fotovoltaica, cuya diversidad es muy amplia. Posteriormente, se planteará la situación en México de los sistemas fotovoltaicos y las instalaciones de sistemas en general, manteniendo algunos ejemplos y algunas fotografías de buenas prácticas, malas prácticas, etc. Asimismo, la parte de políticas públicas es algo que debe ser tomado en cuenta para poder promocionar esta parte de los sistemas fotovoltaicos. Finalmente, algunas conclusiones o más bien reflexiones que se pudieran llegar a plantear en este tema tan amplio y que cada vez va cobrando más auge y tiene una mayor difusión. Bien, un sistema energético. En este caso, con esta diapositiva, pretendo plantear lo que es nuestro planeta, donde estamos todos aquí, no podemos salir, y nuestras fuentes primarias de energía están basadas principalmente en carbón, petróleo, gas y uranio, mineral de uranio, las cuales se transforman para generar las fuentes secundarias, básicamente hacia combustibles y electricidad, lo que nos lleva a un consumo donde podemos tener el estilo de vida que cada quien lleva, y esto es gracias a las fuentes primarias, donde la eficiencia final de cada 100 unidades iniciales de fuentes primarias, se dice, algunos autores, como sería el doctor Valeriano Ruiz, plantean hasta un 3%, otros plantean hasta un 6% máximo del buen uso de la energía desde su fuente de origen. Adicionalmente, tenemos fuentes alternas, que serían las fuentes renovables, donde las convencionales en esta área serían la energía solar, la energía eólica, la energía hidráulica y la biomasa, además de la geotermia. De tal manera que estas alternativas nos permitirían, dentro de nuestro sistema energético,
tener una diversificación para poder agregar elementos de sustentabilidad, donde este término puede sonar simple, pero es bastante complicado y no se puede tomar tan a la ligera. Bien. En el caso de México, comparado con otros países, el petróleo representa una muy buena parte de la participación energética primaria, es decir, las fuentes de energía tal como se extraen de la naturaleza. Y las partes renovables es solo una pequeña cantidad, donde se considera como renovables la parte solar, eólica, bioenergía e hidráulica, donde la hidráulica, a partir de las grandes hidroeléctricas, forman este pedacito que tenemos aquí en la puntita. Lo demás, carbón y nuclear, bueno, gas natural, un poquito de carbón en las carboeléctricas y ya. Comparado con otros países, como en particular con algún país latinoamericano, como pudiera ser Brasil, donde las fuentes renovables representan una mayor proporción. Bueno, en este caso sabemos que se trata principalmente de bioenergía. Asimismo, con otras fuentes, como pudiera ser, con otros países, como pudieran ser Estados Unidos o Francia, Canadá, etcétera, países de un ámbito de mayores ingresos, bueno, las fuentes renovables cada vez llegan a tener o se están promocionando de una mejor manera. Bien, la idea del sistema energético es impulsar a una visión sistémica, es decir, que como sistema se engloben un montón de elementos tales que no se parcialice hacia intereses de ciertos grupos, sino tener un interés común social. Necesitamos un portafolio de opciones integradas en un sistema eficiente y sustentable. Esta palabra sustentable, repito, no es algo simple. Involucra un equilibrio entre el ambiente, entre la parte ambiental, lo económico y lo social. En este caso, la parte ambiental se refiere a la conservación de nuestro entorno, la parte económica, pues a la generación de recursos financieros y crecimiento como sociedad, como país, y la parte social, que nadie quede rezagado, que no haya una explotación de un grupo hacia otro, de grupos sociales, personas. De tal manera que mantener este equilibrio, el cómo, cuándo, dónde, es lo que hace algo sustentable. Si falta uno de estos elementos, ya no es tal. Entre los principios básicos de la segunda ley de la termodinámica, el análisis exergético es lo que se planteaba, el rendimiento final es de hasta un 6% como máximo, lo cual es demasiado bajo y es una oportunidad de mejora muy, muy fuerte. En ese sentido, para un sistema energético se puede adaptar la fuente energética a la necesidad final, como pudiera ser generación de trabajo, calor de baja calidad, calor de alta calidad, etc. Minimizar las transformaciones desde las fuentes primarias hasta el consumo final, como sería la electricidad y los combustibles principalmente. Y además acercar estas transformaciones hacia donde se va a usar y no tener esas grandes centrales a kilómetros y kilómetros de distancia de las fuentes de consumo, de los centros de consumo. Usar las tecnologías más eficientes y aprovechar sinergias entre diferentes sectores, de tal manera que conforme la tecnología va avanzando, se va aprovechando más estas unidades energéticas que la naturaleza nos da para poder llegar a nuestro estilo de vida. Y, por otro lado, desde el punto de vista social, el cambiar un modelo de consumo de todo lo que usamos, empezando por reducir nuestros consumos energéticos, reciclar materiales, elementos que ya no usamos, o darles un nuevo uso dentro de nuestra propia estilo de vida. Así, las energías renovables forman parte de este cambio. No por ser renovable se considera eficiente, sino que la energía renovable tiene que estar dentro de un sistema eficiente de energía.
En ese caso, la parte del transporte sustentable, manejo integral de desechos, procesos industriales, uso del suelo, estos son elementos que ayudan hacia la parte de la sustentabilidad. Entonces, retomando las fuentes renovables de energía, donde la energía solar es la principal fuente que da origen a la energía eólica, al crecimiento de las plantas para generación de biomasa, o de las plantas que consumen los animales, etc. Energía hidráulica, el ciclo del agua, energía geotérmica, no tiene que ver con el sol, pero bueno, está dentro de la Tierra, donde en esta fotografía, por ejemplo, está la parte de Cerro Prieto, en el estado de Baja California, el sur de Mexicali, donde se ha instalado, además de la parte geotérmica, un campo fotovoltaico de la Comisión Federal de Electricidad, en donde se pretende demostrar el aprovechamiento de la energía solar y de la energía geotérmica. Y por otro lado, la energía de las olas, corrientes marinas, las mareas, etc., pudieran llegar a ser algo competitivo en un futuro a mediano y largo plazo. Entonces, la energía solar como elemento principal, en este caso para los sistemas fotovoltaicos, tenemos el sol, donde genera una gran cantidad de energía, tal que al llegar a la Tierra se refleja un 30% de esta y el 70% entra, pero otra parte se vuelve a emitir, como lo indica la ecuación de Planck. En este caso, una parte se queda en la Tierra y es lo que se convierte en energía y el resto de las fuentes que ya se mencionaron. Con un solo día de energía solar, si se aprovecha toda la que llega al sol, solo de manera comparativa, se podría suministrar la energía de muchos días de consumo mundial de electricidad, combustibles, toda la energía para de las fuentes secundarias. Y es por eso que en el caso de la energía solar es muy importante conocer o al menos tener nociones de lo que es el espectro electromagnético, donde sabemos que está en función de la longitud de onda, de las ondas electromagnéticas, y estas tienen muchas aplicaciones: radio, microondas, la luz visible con la que podemos ver, nuestros ojos están adaptados para esta longitud de onda, rayos X, rayos gamma, etc. Tal que la aplicación es vasta, y en este caso, en donde nos queremos enfocar es a la parte del espectro que se le llama muchas veces el espectro térmico de la radiación solar. Sin embargo, en nuestro caso es también para la aplicación fotovoltaica, donde la radiación solar tiene de toda la longitud de onda, del intervalo que va desde los 0.3 a los 3 micrómetros, un 47% de la energía está en el intervalo visible, un 46% en el infrarrojo y un poquito menos en el ultravioleta, donde la parte ultravioleta corresponde al ultravioleta A, que nos afecta en la parte de la piel, ultravioleta B también, y ultravioleta C es filtrado por nuestra capa de ozono. Ese ya no llega hasta la superficie. De tal manera que todo esto es una cantidad de energía que puede ser representada a partir de la ecuación de Planck como el modelo de cuerpo negro, donde la temperatura superficial efectiva es de 5.780 Kelvin, que se aproxima a 5.800 para términos prácticos. Es decir, esta curvita que se ve aquí toda cortada es la parte que podríamos bosquejar como una medición experimental, y la línea punteada representa el modelo de la ecuación de Planck, el modelo de cuerpo negro. De tal manera que contamos con ese desarrollo intelectual que permite la simulación, o al menos una aproximación de la cuantificación del recurso solar desde hace muchísimos años.
Y así es como este modelo de cuerpo negro se considera adecuado para la parte de la modelación de la radiación solar. En esta gráfica, lo que quiere decir es que en función de la longitud de onda, podemos cuantificar la intensidad en watts sobre metros cuadrados. De tal manera que el área bajo la curva de esta gráfica representa la irradiancia solar, donde la radiación solar puede cuantificarse principalmente en dos partes. Lo que le llamamos la radiación directa, que es la que incide, valga la redundancia, directamente sobre una superficie, y la radiación difusa, la que sufre, digamos, desviaciones al entrar en nuestra atmósfera, por lo que se dispersa hacia todas direcciones y es lo que le llamamos difusa. La cantidad de energía directa y difusa, al sumarse, es lo que llamamos la radiación global. Sin embargo, para poder diferenciar en términos de la cuantificación del recurso, existen dos parámetros, lo que es la irradiancia solar, que se refiere a la potencia solar, donde su unidad de medición principal son los watts sobre metro cuadrado, podríamos decir una densidad de potencia por unidad de área, y la irradiación solar, que es la energía que nos podría entregar esa potencia, ese potencial que el Sol nos da, típicamente expresado en megajoule sobre metro cuadrado para cuestiones académicas y de investigación, o para cuestiones prácticas de aplicación en kilowatt hora sobre metro cuadrado. En ese sentido, la nomenclatura internacionalmente aceptada es para la irradiancia como potencia solar, como una G mayúscula, y la irradiación solar como una H cuando se plantea la energía para todo el día, mientras que una I se representa la irradiación solar para algunas horas del día nada más. Aquí se muestra una gráfica, un ejemplo de algunas mediciones que se hicieron, ya, bueno, en este caso en el 2004, donde la curva externa representa la irradiancia extraterrestre, la curva con cuadritos violeta es la irradiancia global, la curva roja, la irradiancia directa, y la cafecita con irradiancia difusa. La suma de estas, la de la cafecita con la roja, da la morada. En ese sentido, son mediciones hechas en un plano horizontal, de tal forma que pueda comparar o pueda establecer una base comparativa y así poder que todos lo entiendan a qué se refieren estos números. Y esto está en función del tiempo. En este caso se usa un parámetro llamado tiempo solar verdadero, que es para fines de investigación. En una aplicación ya más industrial, se utilizaría el tiempo civil, que es la hora del día común. Siempre al mediodía solar se define como 0 y el punto máximo de él es el máximo de la irradiancia, que en este caso está un poquito desplazado acá por la presencia de nubes. Estas variaciones se refieren siempre a la presencia de nubes. En este caso, en este ejemplo, es una curva de un día relativamente despejado, pero con días nublados esto se distorsiona completamente. De tal manera que al tener aquí la irradiancia en el eje vertical y puedo hacer una integral bajo la curva, obtendría la irradiación, que es como si multiplicara la base por la altura, para tener entonces esta área bajo la curva que nos da la energía disponible durante ese intervalo de tiempo. Como comentario adicional, existen parámetros como son las horas pico, que se refieren a el concepto de irradiación, es decir, de energía, concentrado la irradiación de todo el día en un rectángulo cuyo
máximo de irradiancia sean 1000 watts sobre metro cuadrado. Así, si el área bajo esta curva morada, la pudiera concentrar en un rectángulo cuyo máximo sea 1000, el intervalo de horas que tenga en el eje horizontal es lo que se le llama las horas pico, que es otro parámetro que también se usa en la aplicación para sistemas fotovoltaicos o sistemas térmicos. El modelar el recurso solar es muy importante, ya que nos permite llegar a mapas de este tipo, donde podemos identificar en todo nuestro planeta cuáles son las mejores áreas para poder hacer uso de la radiación solar. Sin embargo, podemos ver que México tiene una gran disponibilidad de recursos, mientras países como Alemania, la disponibilidad de recursos solares es mucho más baja. Sin embargo, tiene una de las mayores capacidades instaladas en sistemas de aprovechamiento de la energía solar, tanto fotovoltaicos como fototérmicos. En nuestro país también existen modelos donde el Instituto de Ingeniería de la UNAM, por ejemplo, desarrolló este software libre llamado RAD2, que nos da los parámetros de irradiación diaria promedio mensual para la mayoría de la República Mexicana, a partir de proporcionarle la latitud y la longitud del lugar. Nos da estos parámetros como valores promedio mensuales. Y se puede establecer la irradiación global, horizontal, directa, horizontal, difusa o inclinada ajustada a la latitud del lugar, así como la directa normal. Todos esos son parámetros diversos que en el caso fotovoltaico lo que más nos sirve es la irradiación global inclinada, pudiera ser, para el sitio que se seleccione de la República. Existen en México, se ha medido a partir de datos del Servicio Meteorológico Nacional, valores de 4.6 hasta 21 megajoules sobre metro cuadrado. Para convertir de megajoules a kilowatt-hora, simplemente dividimos entre 3.6 este número. De tal manera que pudiéramos tener valores de hasta algunos 6 kilowatt-horas sobre metro cuadrado. Se dice que México, en promedio, tiene una irradiación diaria de 5 kilowatt-horas sobre metro cuadrado, aproximadamente. En ese sentido, la radiación solar se puede aprovechar en sistemas fototérmicos y en sistemas fotovoltaicos. De tal manera que en cualquiera hay medios de almacenamiento o formas de utilizar la energía captada de manera inmediata. Para fines de esta plática, nos concentramos en la tecnología fotovoltaica, donde su base principal es el efecto fotovoltaico o el efecto fotoeléctrico, donde es la generación directa de electricidad a partir de la incidencia de la luz solar sobre un dispositivo optoelectrónico, de tal manera que se tiene una incidencia de fotones sobre este material, lo que hace que haya un desprendimiento de electrones y pueda cerrar un circuito tal que me permita tener ese flujo electrónico que llamamos electricidad. La unidad mínima de conversión se le llama celda solar. Estas celdas solares están hechas de muchos materiales. Los más comerciales son los que están a base de silicio, donde tenemos un arreglo cristalino de una sola forma, o el llamado policristalino, donde hay diferentes tipos de cristales, el amorfo, que no tiene un arreglo cristalino como tal, sino que es aleatorio, y a partir de ahí se tiene lo que es el diselenuro de indio y cobre, teluro de cadmio, ácido mineral, etc. Ya son elementos compuestos o sustancias mucho más elaboradas
que tienen que ser usadas en elementos multicapa. Como antecedentes, tenemos que Becquerel descubre el efecto fotovoltaico en 1839, y a partir de ahí se han tenido diferentes desarrollos científicos y tecnológicos, tales que los primeros usos se dieron en la parte de los satélites, y luego con las crisis de petróleo se impulsó mucho el desarrollo de estas tecnologías. Así, tenemos eficiencia de conversión en módulos comerciales de hasta prácticamente 23%. Sin embargo, en este mapa que se puede consultar en los laboratorios nacionales de energía solar del gobierno de los Estados Unidos, de energías renovables del gobierno de los Estados Unidos, cómo ha ido la evolución del desempeño, de la eficiencia de conversión de la cantidad de energía solar que recibe una celda a convertirla a energía eléctrica como tal. De tal manera que en el laboratorio, en este caso de Fraunhofer, alemanes, se ha llegado a encontrar de manera puntual hasta un 46% de movimiento de conversión o de eficiencia de conversión. Esto, repito, es únicamente en elementos de investigación, en laboratorios. Como se mencionó antes, los elementos comerciales pueden llegar hasta un 24%, perdón, 23%. En este caso, la parte de mayores rendimientos se tiene que hacer a partir de elementos de concentración para poder lograr esas eficiencias. Aquí el monitoreo comienza a partir de 1976. Vimos en la historia que esto fue desarrollado mucho antes, pero lo que hace el Departamento de Sistemas Fotovoltaicos de los Laboratorios Nacionales de Energía Renovables es empezarlos a monitorear desde el 76. Y esto es un buen ejemplo de todos los involucrados en los esfuerzos de mejora de las eficiencias de conversión de las celdas fotovoltaicas. Así, una celda es, como se mencionó antes, es la mínima unidad para el aprovechamiento de la energía solar en la conversión directa de electricidad. Típicamente tienen un tamaño de 10 por 10 centímetros, no forzosamente. Estas se conectan en arreglos en serie paralelo, tal que nos dan, según la cantidad de celdas originales, lo que un módulo ya comercial nos pueda informar en condiciones pico. De tal manera que estas condiciones pico son las llamadas condiciones estándar de medición, para poder hacer que todos los fabricantes de módulos fotovoltaicos puedan digamos, comparar sus productos uno con otro. Estas condiciones estándar es a una irradiancia de 1000 watts sobre metro cuadrado, con una temperatura de la celda de 25 grados centígrados y una masa de aire de 1.5. Recordemos que esta masa de aire es la razón o la división de lo que la radiación solar atraviesa en masa de aire de nuestra atmósfera entre la masa de aire que hubiera a nivel del mar si la radiación entrara totalmente perpendicular a nuestra superficie, es decir, con respecto al ángulo cenital, al cenit como tal. De esta forma se define una razón o una relación de 1.5. En esta otra parte se puede ver cómo estas celdas están interconectadas una con otra a través de estas uniones metálicas y a su vez están encapsuladas en un polímero, típicamente acetato de polietileno, que por sus siglas en inglés
Se conoce como etileno vinilacetato, EVA, pero al ponerle el poli será EVA, ¿no? Sería la forma de llamarlo. El módulo fotovoltaico, que a su vez está formado por la unidad mínima de varias celdas, tiene esta configuración. Típicamente está el encapsulado de las celdas en el acetato de polietilenvinilo. Están encapsuladas las celdas para evitar que le entre humedad. Tiene arriba lo que es un cristal templado para protección y un marco de aluminio para poder hacer más liviano nuestro módulo. Así, una vez que se tienen las conexiones hechas, estas se llevan a la caja de conexiones, donde también se encuentran los diodos de protección para poder evitar un retorno de corriente que pueda dañar la celda de nuestro módulo. La fabricación de las celdas se da en diferentes instalaciones industriales. En México como tal, no estoy enterado de que se fabriquen celdas como tal, pero sí existen instalaciones que arman módulos, donde hay fabricantes, armadores nacionales, los cuales importan las celdas de otros países. Así, se tienen diferentes modelos de los módulos fotovoltaicos comerciales, como pudieran ser este de silicio monocristalino, con un rendimiento que puede ir desde el 10 al 24%, silicio amorfo, con rendimientos más bajos, silicio policristalino, que es de los más comunes, materiales compuestos de cobre, indio, galio, selenio, otros materiales como teluro de cadmio, y otro tipo de módulos de silicio monocristalino. En este caso son, de acuerdo a las tecnologías de purificación del silicio, para luego el cortado de las obleas que formarán la celda, se tiene este tipo de arreglo. Aquí se pueden ver celdas circulares de silicio monocristalino y aquí celdas cuadradas de silicio monocristalino, donde cada uno tiene un voltaje de circuito abierto diverso y diferente cantidad de celdas, según sea el caso. Bien, es muy importante tomar en cuenta que los módulos fotovoltaicos que los diferentes proveedores puedan llegar a ofrecernos tienen que tener una certificación, como se muestra aquí en la figura, de tal manera que el que tenga esa certificación teóricamente garantiza que ese modelo, bueno, o una muestra de ese modelo, ha pasado por pruebas de calidad y de seguridad, ya que al ser un generador eléctrico hay energía que circula por él y si se sale de control en un momento dado puede causar diferentes accidentes. Al tener esta certificación, entonces se tiene garantía de que este modelo comercial ha pasado por diferentes tipos de pruebas, lo que nos lleva a un certificado donde se tienen las características que se le probaron según las pruebas en general. De tal manera que como usuario esto me pueda dar confianza de qué tipo de producto estaría adquiriendo en el momento que decida poder tener acceso a él. Así, el comprador sabe que esa certificación la emitió una institución neutral que se encarga o que está vigilada, digamos, por organismos de gobierno que permiten tratar de darle certeza al consumidor. Y así el fabricante sabe cómo se comporta su producto y en un momento dado puede llegar a hacer muchas mejoras.
por lo que para comercializarlo el fabricante sería o es deseable que incluya una etiqueta que identifique la información del módulo que está comercializando, como pudiera ser la corriente de circuito, la corriente de cortocircuito, el voltaje del circuito abierto, las condiciones a operación en el punto máximo, de máxima potencia, etc. Y así saber el peso, las condiciones, como se planteó antes, estándar de evaluación de 1000 watts sobre metro cuadrado, una presión de aire de 1.5 y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿Y qué variaciones pudiera llegar a tener si cambia la temperatura de la celda o la irradiancia que en ese momento estuviera planteando? Esto es bastante deseable que se tenga una comparativa de cómo cambian las condiciones. En cuanto a la caja de conexión, siempre debe tener marcada la polaridad de las terminales e incluir diodos de paso para protección de las celdas. Y además los cables deben ser debidamente marcados y del calibre adecuado. En esta gráfica se plantea cómo se comporta la corriente y el voltaje que un módulo fotovoltaico proporciona de acuerdo a la irradiancia, que es la gráfica de la derecha. Las condiciones estándar son 1000 watts, pero conforme la irradiancia disminuye, la corriente disminuye también, mientras que el voltaje se ve afectado en menor medida. En general, lo que identificamos son el punto de corriente de cortocircuito, que está sobre el eje vertical, el punto de voltaje a circuito abierto, que está sobre el eje horizontal, y el punto de máxima potencia. Es decir, al multiplicar el voltaje por corriente, nos da potencia. En otras palabras, se refiere al área bajo la curva, o el área que formaría un rectángulo, cuyo valor de voltaje y corriente se encuentran sobre la curva. De tal manera que hay un punto, y solamente uno, para una irradiancia fija, donde esta área es máxima, y por eso se le llama el punto de máxima potencia, que típicamente se localiza en la curva, en la zona de la curva, según las condiciones de irradiancia que se tengan en el momento. En este caso, esta curva se mantiene constante si la temperatura también lo es, ya que de otra forma, si la temperatura varía, la temperatura de la celda, el voltaje se ve disminuido, mientras que la corriente se ve aumentada. Sin embargo, no es proporcional. El voltaje cae en una proporción mayor que lo que pudiera llegar a aumentar la intensidad de corriente, por lo que no es conveniente que la temperatura en la celda aumente. Además de que no está hecha para aguantar una temperatura muy alta. En esta otra gráfica se observa cómo cambia. Bueno, en el lado izquierdo está un eje vertical de voltaje y en el lado derecho está el eje vertical de corriente. En el eje horizontal está la irradiancia, de tal manera que la corriente es una línea recta y esta va aumentando conforme aumenta la irradiancia. Mientras que el voltaje es una curva que llega un momento en que simplemente ya no hay una diferencia de potencial suficiente para generar una corriente eléctrica. Entonces, para recapitular, tenemos la celda solar que forman módulos, la conexión de varios módulos forman un panel y estos paneles forman un arreglo. Típicamente, los módulos en serie forman el panel y la conexión de varios paneles en paralelo forman un arreglo. Aquí se puede ver cómo el voltaje se suma cuando están conectados los módulos en serie y la corriente se suma cuando están conectados los módulos en paralelo. Así, al haber un arreglo serie paralelo, tenemos lo que es
ya una instalación en sí, donde sí es muy importante que cada módulo sea igual al otro, de tal manera que no hay una variación en el voltaje de uno con otro o la corriente, porque si no, hay desbalances eléctricos que pueden llegar a formar puntos calientes que en un caso extremo incendian el módulo. Esto son arreglos típicos, además de la parte del arreglo. Cuando se tiene un sistema en isla, se requiere un regulador de carga con un sistema de baterías y un inversor de corriente para los equipos de corriente alterna, mientras que si se llega a tener equipos en corriente directa, el regulador puede alimentarlos directamente. En sistemas interconectados, el inversor se conecta al tablero de distribución. Bueno, aquí los equipos deberían estar al tablero de distribución y a partir de ahí también al medidor bidireccional y a la red eléctrica en caso de que haya cambio, pero el excedente de la producción eléctrica para poder inyectar a la red. Este es otro esquema, en este caso, cómo se maneja la caja de conexiones, el interruptor, el inversor, panel de distribución, hacia las cargas, el interruptor general, el medidor eléctrico y la red de CFE, que puede ser una instalación, o este esquema sirve para una instalación doméstica hasta una instalación industrial. A manera complementaria, creo que vale la pena mencionar que existen sistemas de concentración donde se aumenta el rendimiento, que como mencioné antes, cuando se mostró la gráfica de la evolución histórica del rendimiento de las celdas, se vio que los mayores rendimientos se encontraban en sistemas de concentración. Es decir, que se puede llegar a aumentar desde un 60 a un 80% lo que se tiene sin concentración. Es decir, si una celda que sin concentración trabaja a 24%, esta cantidad puede aumentar hasta un 60%, por ejemplo. Claro, esta tiene que estar hecha para eso y generalmente se requiere un sistema de refrigeración cuando la concentración es muy alta, como en el caso de esta foto donde hay un sistema de canal parabólico con celdas fotovoltaicas y estas celdas están conectadas a un sistema de refrigeración que a su vez puede generar o darnos calor de proceso. En el caso de la foto de arriba, son celdas que tienen dos espejos cuyo factor de concentración no es muy alto y por lo mismo la temperatura que alcanzan no llega a ser tan fuerte como para requerir un sistema de refrigeración y con el mismo viento puedan llegar a enfriarse. En el sistema eléctrico nacional se tienen sistemas distribuidos en pequeña escala, menores a 30 kilowatts, de acuerdo a lo que marca la Comisión Reguladora de Energía y en particular la Ley para el Aprovechamiento de la Fuente Renovable de Energía. Y están los sistemas centralizados de mediana y gran escala, donde en nuestro país se tienen ya varios ejemplos. Las características de la generación fotovoltaica: si no hay luz solar, pues no hay generación. La luz solar puede ser, para el caso fotovoltaico, directo o difuso. Obviamente, si tiene la componente directa, la proporción energética es mayor. El tipo de electricidad es corriente continua o corriente directa, también llamada así. No hay costos asociados a combustibles, el proceso es limpio y sin ruido. Y si es posible, si se requiere, se puede llegar a almacenar a partir de acumuladores o baterías. Las aplicaciones son vastas: electrificación doméstica, radiocomunicación, señalización, etc. Es decir, la aplicación se da tanto en centros urbanos como en esquemas rurales. Como es en este caso, se ha impulsado mucho la cuestión del bombeo fotovoltaico en cuestiones de agronegocios. Existen aproximadamente 24.000 megawatts en espera de tener un permiso para instalaciones fotovoltaicas. Esto de acuerdo a datos de la Comisión Reguladora de Energía a través de
una información del Centro Nacional de Control de Energía, que es esta parte de acá, como se lo planteó, como lo plantean algunas autoridades. Esto es de diciembre del año pasado, por lo que a estas fechas esto debe haber aumentado. Esto es lo que se ha observado para México, de acuerdo a los diferentes programas que se han impulsado, entre ellos el Proyecto de Desarrollo de Transición Sustentable, que maneja el FIRCO de la Zagarpa, que al cierre de la primera etapa, que fue en junio del año pasado, instaló 7.2 megawatts solo para bombeo fotovoltaico en diferentes regiones del país. Existen algunas industrias mexicanas que arman módulos fotovoltaicos, como son en Irapuato, en San Luis Tuxtla, en Oaxaca, Pastegé, etc. Y otras más que se refieren a asociaciones, distribuidores, etc. Y las relacionadas como son para sistemas de acumuladores, la industria mecánica, para la parte de soportes, etc. En el mercado mundial, en 2012 se estimó de 52 gigawatts para llegar a un acumulado global de 140. En México se tienen diferentes capacidades, pero en el sector residencial de 469 megawatts, el sector público y el sector industrial. Entonces, en ese sentido, México todavía tiene un área de oportunidad muy fuerte. Se tiene un proceso de interconexión de manera que los proyectos estén a gran escala, y algo muy importante es el Laboratorio Nacional de Evaluación Fotovoltaica, que es una iniciativa del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, que se encuentra en Temisco, Morelos, donde funcionará como organismo evaluador de los diferentes módulos para que una entidad certificadora pueda decir que cumple con la normativa en general. Y entre las normas mexicanas vigentes se encuentran todas estas, que son de tipo voluntario, ya que esto todavía es bastante incipiente. Sin embargo, es un gran avance en la cuestión de la normatividad en nuestro país. El objetivo de estas normas es garantizar instalaciones confiables y sobre todo cuestiones de seguridad. La aplicación de normativa impacta en el costo del sistema y su instalación, pues sí, ya que el fabricante puede decir que su equipo está certificado. En una instalación física es muy importante la orientación, es decir, que toda la instalación esté bien hecha, donde pueda haber que el equipo funcione adecuadamente. Puede ser el mejor equipo, pero si está mal instalado, pues no va a servir para nada y solo repercute en un desprestigio de la tecnología. El diseño eléctrico, con respecto a la normativa, incluye módulos, inversores, equipos, etc. No solo son los módulos, es toda la parte eléctrica que involucra a otro tipo de empresas, y aún así son equipos que tendrían que tener también su normatividad. Que aguanten las inclemencias de la naturaleza, como podrían ser granizos, en este caso son bastante grandes, pero bueno, pueden llegar a dañar si el módulo no está hecho con materiales adecuados. O estas malas instalaciones pues repercuten luego en daño que no llega a tirar el dinero, porque aunque haya sido un buen equipo, la instalación fue muy mal hecha. En el caso de las buenas prácticas, sí se deben tener conexiones a tierra, los elementos adecuados, hermeticidad de cajas, canalizaciones adecuadas, etc. Eso implica quizá un poquito de mayor inversión, pero que vale la pena para poder lograr lo que se dice de la durabilidad de al menos 20 años. Entre las consecuencias principales es la corrosión, puntos calientes, cortocircuitos, hasta incendios podría llegar a haber por una muy mala instalación o por equipos que no estén
con una calidad adecuada. De tal manera que las políticas públicas tienen que impulsar el que se logre que toda esta parte de la generación eléctrica a partir de elementos fotovoltaicos pueda funcionar adecuadamente y ofrecer elementos de sustentabilidad adecuados, tomando en cuenta lo que ya se mencionó en la parte de sustentabilidad. Así, tener una certidumbre de largo plazo, no solo para la parte de inversión, sino también para la parte de funcionamiento. Entre ellas se tiene la ley para la producción de energías renovables y el financiamiento de la transición energética, donde se definen o se plantean ya las definiciones oficiales de lo que son energías renovables, o la ley para el aprovechamiento sostenible de la energía, qué es eficiencia energética, qué es el aprovechamiento sostenible de la energía, cómo lo entiende el gobierno, tal que se debería de apegar a estas definiciones que el mismo Poder Legislativo estableció. En la ley de la industria eléctrica se contempla la parte de generación distribuida dentro de las instalaciones del usuario final, es decir, que se puede generar electricidad ya como un generador independiente. Además de que establece en el artículo 69 que la Secretaría, en este caso de Energía, fomentará el otorgamiento de créditos y otros esquemas para el funcionamiento de centrales eléctricas. Y la Comisión Reguladora de Energía fomentará la capacitación de empresas y su personal. Bueno, eso es lo que se contempla en la Ley de la Industria Eléctrica. Y en la Ley del Impuesto sobre la Renta se establece una deducibilidad del 100% para maquinaria y equipo en la generación de energía proveniente de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración, entendiéndose por fuentes renovables o sistemas de cogeneración lo que dice el párrafo siguiente. Entonces, como conclusiones, a manera general, como sistema, es importante ahorrar energía mediante diferentes elementos, pero también tener elementos de sustentabilidad. La energía fotovoltaica es una alternativa que puede llegar a ser sustentable si se maneja bien. Repito, no por ser renovable es sustentable, o no por ser renovable es eficiente. Aunque presenta costos de inversión altos, los tiempos de vida son o pueden ser mayores de 20 años con equipos que cumplan con la calidad adecuada. La falta de incumplimiento de las normas provoca que grandes inversiones no sirvan, que incluso haya costo por vidas humanas o simplemente mala impresión de la tecnología. Se requieren regulaciones, certificaciones, normatividad. Si una instalación no satisface las regulaciones, propicia desempeños energéticos malos, sistemas de alto riesgo, no duraderos, etc. Y así poder tener un sistema energético con equilibrio y que nos permite entrar en un desarrollo sostenible en un sistema que necesariamente tiene que ser híbrido, es decir, no podemos olvidarnos de las fuentes primarias con base en hidrocarburos, pero sí poder diversificar para poder contribuir a que nuestro planeta, tal como lo conocemos, dure mucho más. Bien, agradezco su atención. Estos son mis datos y esto es la parte de la página de procobre.org en español. Muchas gracias, doctor. Gracias por su participación. Es muy interesante lo que nos ha mencionado ahora y agradecemos mucho que lo comparta con nosotros. Vamos a proceder con la sesión de preguntas y respuestas, si me permite. Sí. Gracias. Les recuerdo a los participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas por escrito, ya sea dando clic en el panel donde dice preguntas o bien levantando la mano. Pueden dar clic en el botón que tiene la mano amarilla con la flecha verde y les cederemos el micrófono brevemente. No nos queda mucho tiempo, por lo que procederemos principalmente con las preguntas escritas. Vamos a dar inicio entonces. Tengo aquí un par de preguntas ya. La primera es de el señor Carlos
Chevatarov nos dice, ¿qué cuenta rápida puedo hacer para saber el área y cuántos paneles necesito según la potencia eléctrica dada? Ah, No sé bueno, si se aclara la pregunta. a ver otra vez. Nos dice, ¿qué cuenta rápida puedo hacer para saber el área y cuántos paneles necesito según una potencia eléctrica dada? Híjole. Bueno, es que cuenta rápida depende del módulo, del número, del tipo de módulos del material que esté hecho. Eh, un módulo típico, por ejemplo, de 250 watts de potencia pico, puede medir como 1 metro de ancho por 1,60 de largo. Entonces, en realidad, para hacer una cuenta rápida requiere al menos consultar un proveedor y ver qué tipo de modelo estaría interesado, y a partir de ahí, con respecto a la potencia máxima, perdón, la potencia pico, eh, poder calcular la división de acuerdo al potencial de consumo entre el potencial que da cada módulo. En realidad, cada instalación es un traje a medida y una cuenta rápida depende del tipo de modelo que se requiere. Muchas gracias. Él mismo nos dice, ¿qué valor internacional actual se puede tomar en dólares por kilowatts de generación solar? Bueno, como valor internacional se habla mucho de que actualmente el watt instalado está en $1 por watt. Ok, Y entonces para 100 pues estaría en $100. muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sergio de Sales Shop. Nos dice, ¿qué impacto tiene este tipo de generación en la calidad de la energía eléctrica en redes eléctricas? Bueno, se habla mucho de que puede llegar a haber interferencia, que puede llegar a haber perturbaciones, si los equipos llamados inversores son los adecuados a la red. Y se han hecho estudios en los que la generación distribuida en muchos puntos no llega a haber una gran afectación y es, digamos, tolerable por el mismo sistema eléctrico. Por lo que esa parte es como un argumento que se puede utilizar en contra, pero en realidad muchos estudios indican que no, que la afectación es mínima. Gracias. Tenemos un comentario, hay una persona que está conectada y tiene un grupo de estudiantes con él. Y uno de Sí. ellos nos pregunta, ¿qué tipo de enfriador se utiliza para sistemas concentrados? Bueno, se pueden utilizar diferentes tipos. Puede ser desde un fluido térmico, como pudiera ser un aceite. También incluso se han ensayado sistemas de generación directa, pero eso nada más en forma de ensayos, o sea, a partir de agua. Como las temperaturas que alcanzan no son muy altas, pueden llegar hasta 80 grados centígrados aproximadamente, entonces se puede utilizar incluso agua o alguna mezcla de algún glicol y agua también. Muchas gracias. Nos pregunta Mario Rivero, ¿actualmente la CENER tiene algún financiamiento para los sistemas interconectados? Mm, la CENER como tal, no, pero entiendo que se han manejado algunos créditos bancarios a través de algunas instituciones de la banca comercial, y así como el FIDE, el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, también da orientación al respecto de financiamientos. Muchas gracias. Tengo a Luis Enrique Sánchez, nos dice, los equipos de medición no están disponibles, ¿dónde los puedo adquirir? ¿De medición de qué? No dice nada. No dice nada al respecto. Bueno, Ah, bueno, si es de medición de radiación aquí, solar, perdón, aquí abajo dice medidores bidireccionales. ah, újule, no, eso sí, eh, no, eso sí habría que preguntarlo directamente en una oficina de la Comisión Federal de Electricidad para saber que se tiene que adquirir un equipo que la Comisión Federal acepta, porque tampoco acepta cualquiera.
Entonces, ya la comisión tiene ciertas especificaciones y qué proveedores son los adecuados. En este caso no sé exactamente dónde se pueden adquirir. Gracias. Tenemos a José Jairo Estupiñán. Nos dice, ¿puedo utilizar el sistema fotovoltaico como una suplencia de energía, es decir, como un generador? Sí, sí, depende de en qué condiciones de irradiancia se encuentra, pero en general sí, como un generador. Si está conectado a la red, pues lo que no usa se inyecta a la red. Gracias. Tenemos otra pregunta de Américo Claudio Dorregaray. Nos dice, ¿qué nivel de tensión en un sistema de generación fotovoltaica hasta 100 kilowatts es el más eficiente? Ujule. Bueno, los niveles de tensión son variados. Se pueden usar 400 volts, 600 volts, etc. Ahora sí que depende del dimensionamiento hasta 100 kilowatts. Es muy usado el de 400 volts. Muchas gracias. La señorita Sandra Rivera nos pregunta, ¿qué software recomienda usted para utilizar hacer cálculos? Cálculos, bueno, si es para irradiación solar, pues está, como mencioné, el RADI del Instituto de Ingeniería, o los otros como Meteornom, que se puede bajar una versión de prueba. En cuanto a sistemas fotovoltaicos, puede haber, está Polyzoom, Homer, y pudiera haber algunos otros, como el del Laboratorio Nacional de Canadá, que ahorita no. Ok. Tenemos otra pregunta de otro alumno. Nos dice, ¿cuál es la temperatura óptima de operación de los paneles solares? Lo que es seguro es que entre más baja, mejor. La temperatura óptima sería la temperatura estándar de medición, que sería 25 grados centígrados. Sin embargo, al estar expuestos al sol es difícil que estén a esa temperatura. Podríamos hablar más bien de un máximo que sería de alrededor de 40 grados centígrados. Perfecto. Tengo otra pregunta del señor Carlos Chevatrov. Dice, ¿el valor de potencia eléctrica indicado en las plantas fotovoltaicas es el valor medio o el máximo valor con la máxima radiación? El máximo es lo que se le llama el valor pico a las condiciones estándar de operación, que es a 1000 watts sobre el metro cuadrado, 25 grados centígrados y 1.5 de razón de atmósfera. Muchas gracias. Armando Iván Fernández nos dice, ¿el costo-beneficio de los diferentes tipos de tecnología, hacia cuál es la tendencia o cuál es la mejor opción de inversión? El costo-beneficio. Bueno, los precios van oscilando. Por ejemplo, hasta hace unos años, los aerogeneradores tenían un mayor costo-beneficio que los sistemas fotovoltaicos. Sin embargo, al haberse dado las celdas, hoy en día los sistemas fotovoltaicos están un poquito arriba de los eólicos, por ejemplo. Entonces, en realidad es algo que va cambiando. Muchas gracias. Tenemos la última pregunta escrita y vamos a pasar a darle la palabra a una persona, si me permite, doctor. Es Cristian Tobar quien nos escribe. Para los estudios de prefactibilidad, ¿qué aspectos son los que debo tener en cuenta y qué equipos de medición de radiación solar puedo utilizar? Bueno, aspectos a tener en cuenta son, pues, bueno, cómo está el terreno, si va a ser una instalación en un techo o si va a ser sobre tierra, o sea, sobre planta baja, por así decirlo. O si el techo, en el caso, cómo está la estructura, aguanta la estructura, sombreado en las diferentes épocas del año o no. Y los vientos, es decir, lo que son las cargas dinámicas o las cargas estáticas hacia la estructura, los vientos y la irradiancia. En caso de la irradiancia, medirla. Hay diferentes dispositivos portátiles que no son tan baratos. Sí, para esto están los modelos de software que dan irradiación y eso es una buena guía para saber
exactamente en el sitio en que nos encontramos. Gracias. El señor Mario Rivero quiere tomar la palabra. Si me permite, voy a abrir su micrófono. Le pido solamente que sea breve porque ya nos excedimos un poco de la hora. Sí. Adelante, por favor. Señor Rivero, ¿me escucha? Bueno, creo que no va a tomar la palabra. Entonces voy a proceder a leer otras preguntas que llegaron. Osvaldo Ricaldes nos dice, ¿la mejora en la eficiencia entre un sistema solar fijo y otro con mecanismo de seguidor solar justifica la inversión adicional? En muchas ocasiones sí, sobre todo para sistemas de concentración, donde se tienen celdas fotovoltaicas con elementos de concentración, lo que hace que los elementos de seguimiento sí justifiquen la inversión. Gracias. Américo Claudio Dorregaray, nos dice, ¿qué tipo de baterías son las más adecuadas? Bueno, pues eso depende del bolsillo, ya que las baterías son elementos casi tan caros como un módulo o hasta a veces más caros. Entonces, dependiendo hay diversas tecnologías de baterías. La más común es la de plomo ácido. Sin embargo, existen otras de ciclo profundo, de litio, etcétera, tal que desde el punto de vista técnico son mucho más ventajosas. Aquellas las llamadas de ciclo profundo son las más ventajosas, pero sí, desde el punto de vista económico, son mucho más caras. Gracias. El señor Armando Iván Fernández nos dice, ¿cuál será el futuro de la tecnología fotovoltaica? ¿Cree que llegará a ser obsoleta? No, como tal no, obsoleta no. Claro, van habiendo mejoras y cada vez se resultan elementos fotovoltaicos con mayor rendimiento. El objetivo es alcanzar mayores tasas de conversión de la radiación solar a electricidad, pero como obsoleta, no. Gracias. El señor Mario Rivero, que es quien quería tomar la palabra hace un momento, nos escribe, sería bueno que en su presentación anexara un dimensionamiento de un sistema aislado basado en un recibo residencial. ¿Podría ponernos un ejemplo? Bueno, sí, lo tomaré en cuenta para mejorar la presentación. Muchas gracias. Pues en realidad son todas las preguntas que tenemos. Nos hablan de, bueno, alguien nos puso algo del financiamiento que preguntaban y usted ya había contestado de cómo podía aplicarse. Y pues bueno, con esto daríamos por terminada la sesión. No sé si quiere hacer algún comentario adicional, doctor. Pues no, solo agradezco mucho a los asistentes a este webinar y estoy a sus órdenes en los datos que puse al final de la presentación. Perfecto, muchas gracias. Les agradecemos a todos los asistentes por su participación y por dedicar este tiempo para abordar un tema que consideramos tan importante de su conocimiento y puesta en práctica. Como les comentaba al inicio, en unos días recibirán en su correo electrónico algunas ligas para descargar la información, incluyendo cualquier pregunta que pudiera no haber sido respondida aún. Les agradecemos mucho y que tengan buen día. Hasta luego.